La guerra había terminado. Las armas habían callado. Los tratados se habían firmado. Las banderas de la liberación ondeaban sobre las ruinas humeantes del Tercer Reich, y el mundo exhaló un largo y tembloroso suspiro tras 6 años de aniquilación total. Los noticieros mostraban a soldados abrazando a desconocidos en las calles de París. Las campanas de las iglesias repicaban desde Londres hasta Nueva York. Se descorchaba champán. Se derramaban lágrimas. Ya se estaban escribiendo los libros de historia. El mundo se convenció de que se había hecho justicia. Pero en los campos de refugiados de Europa, en la mirada vacía de quienes habían sobrevivido a lo insuperable, no había celebración, solo silencio. Y dentro de ese silencio, algo ancestral, terrible y profundamente humano comenzaba a agitarse, porque los hombres que habían construido las cámaras de gas seguían vivos. No todos fueron capturados. No todos comparecerían ante un tribunal. Miles de oficiales de las SS, comandantes de campos de concentración, asesinos de los Einsatzgruppen y artífices de asesinatos industrializados simplemente desaparecieron. Falsificaron documentos. Adoptaron nuevas identidades. Se infiltraron en el caos de la Europa de posguerra, vestidos como personas comunes. Algunos huyeron a Argentina, a Siria, a los rincones más recónditos del mundo. Otros simplemente regresaron a casa, a sus pueblos, a sus granjas, con sus familias, como si lo que habían hecho pudiera guardarse en un cajón. Los mecanismos legales de la justicia avanzaban lentamente. Los juicios de Nuremberg fueron históricos. Sí, un hito moral para toda la humanidad. Pero de los cientos de miles de hombres y mujeres que participaron en el Holocausto, solo una fracción comparecería ante un juez. Las potencias aliadas tenían sus propios cálculos políticos. La Guerra Fría ya comenzaba a redefinir las prioridades. Antiguos nazis con habilidades útiles, científicos, oficiales de inteligencia, burócratas, se estaban integrando discretamente en los gobiernos e instituciones occidentales. El mundo seguía adelante, pero había un grupo de personas para quienes seguir adelante no era posible. Habían visto a sus familias adentrarse en las llamas. Habían estado al borde de fosas comunes. Habían sobrevivido, a duras penas, de forma imposible, y, al sobrevivir, habían cargado con un peso que ningún tratado de paz podría aliviar. Eran los vestigios de una civilización. 6 millones de sus compatriotas habían sido asesinados. 6 millones. Esa cifra es tan grande que resulta incomprensible. Para entender lo que significa, consideremos lo siguiente. 6 millones de personas es más que la población total de Nueva Zelanda. Más que la población de Irlanda. Una nación entera, borrada. Y los hombres que habían construido esa máquina de muerte estaban tomando café en pueblos alemanes, cuidando jardines, durmiendo plácidamente en sus camas. Habría quienes decidirían, en silencio, deliberadamente, sin esperar el permiso de nadie, que esto no podía permitirse. Lo que siguió fue una de las operaciones más extraordinarias, moralmente complejas y casi completamente olvidadas de la historia moderna. Una guerra encubierta, librada no por gobiernos ni ejércitos, sino por supervivientes, por combatientes del gueto, por hombres y mujeres que habían escapado del Holocausto solo para regresar a la oscuridad, esta vez no como víctimas, sino como cazadores. Se hacían llamar Nakam, la palabra hebrea para venganza. Para comprender qué motivó a estos hombres y mujeres, hay que entender cómo era Europa en la primavera y el verano de 1945. Los campos de concentración habían sido liberados, pero la liberación no significaba rescate. Significaba que las puertas se abrieron y los guardias huyeron. Los supervivientes que salieron tambaleándose, esqueléticos, plagados de enfermedades, muchos de ellos apenas conscientes, emergieron en un continente que había destruido en gran medida las comunidades de las que provenían. Barrios judíos que habían existido durante siglos habían desaparecido. Las sinagogas habían sido incendiadas o convertidas. Las casas familiares habían sido tomadas por vecinos que, en ocasiones, no querían devolverlas. En muchas partes de Europa del Este, los supervivientes judíos que regresaban no fueron recibidos con compasión, sino con abierta hostilidad. En Polonia, en el verano de 1946, un pogromo en la ciudad de Kielce acabó con la vida de 42 supervivientes judíos que habían vuelto a casa en busca de sus familias. Reflexionemos sobre esto. 42 personas que habían sobrevivido a Auschwitz, a las marchas de la muerte, a la liberación, asesinadas por sus vecinos polacos más de un año después del fin de la guerra. El pueblo judío no tenía a dónde regresar. No tenía una nación propia. No tenía ejército que lo protegiera. No tenía gobierno que hablara en su nombre.
Los británicos seguían bloqueando la inmigración judía a Palestina. Las Naciones Unidas aún no existían de forma significativa. El Estado de Israel no se declararía hasta 1948. Solo quedaban los escombros, y el silencio, y los nombres de los muertos. Fue a este mundo a que regresó un hombre llamado Abba Kovner. Si no conoces ese nombre, deberías. Abba Kovner nació en Sebastopol en 1918 y se crió en Vilna, la ciudad que una vez fue llamada la Jerusalén de Lituania, una joya de la vida cultural e intelectual judía en Europa del Este. Era Poda, un joven apasionado y vehemente que leía a Pushkin, debatía sobre el sionismo y creía con toda su alma en el poder del espíritu humano. Y entonces llegaron los alemanes. La comunidad judía de Vilna contaba con aproximadamente 55.000 personas cuando los nazis llegaron en junio de 1941. Al finalizar la guerra, menos de 2.000 habrían sobrevivido. Kovner fue testigo de todo. Presenció las redadas, las elecciones, las deportaciones a las fosas comunes de Ponari, un bosque a las afueras de Vilna donde los escuadrones de la muerte alemanes y sus colaboradores lituanos fusilaron a más de 100.000 personas, arrojándolas a fosas comunes. Estuvo al borde de aquella catástrofe y comprendió, quizás antes que casi nadie, exactamente lo que estaba sucediendo. En enero de 1942, Abba Kovner escribió lo que los historiadores consideran uno de los primeros llamamientos a la resistencia armada judía contra los nazis. Reunió a jóvenes en un sótano del gueto de Vilna y les dijo sin rodeos: los alemanes no deportaban a los judíos a campos de trabajo, los asesinaban, a todos, y aquellos que fueran como ovejas al matadero morirían. Pero aquellos que lucharan, incluso si morían luchando, morirían de otra manera, con su humanidad intacta, con sus nombres recordados. Ayudó a fundar la Organización Partisana Unida. Lideró a los combatientes desde el gueto de Vilna hasta los bosques de Lituania, donde libraron una guerra de guerrillas contra los ocupantes alemanes durante años. Vio a su madre alejarse de él, hacia una columna de deportación a la que se negó a dejarlo detenerse, y nunca más la volvió a ver. Luchó, sobrevivió. Salió del bosque en 1944 con las mejillas hundidas, los ojos ardientes y un dolor tan inmenso que parecía no tener fin. Y entonces empezó a pensar en lo que vendría después. A finales de 1945, Kovner había reunido a un grupo de supervivientes con ideas afines. Provenían de diversos orígenes. Algunos habían combatido en los guetos, como él. Otros habían servido en unidades partisanas soviéticas. Otros habían pertenecido a los movimientos juveniles sionistas que se habían extendido por Europa del Este antes de la guerra. Lo que los unía era simple y terrible. Todos lo habían perdido todo. Y todos habían llegado a la misma conclusión. El mundo no iba a impartir justicia, así que lo entregarían ellos mismos. El grupo adoptó el nombre de Nakam, venganza, y dentro de él existían dos facciones que, con el tiempo, seguirían estrategias muy diferentes. La primera, de menor tamaño, se llamaba Dam Yisrael Nokeam, la sangre de Israel se vengará, cuyo acrónimo hebreo, Din, también significa juicio. Esta facción se centraría en la caza y el asesinato de oficiales de las SS y criminales de guerra. Encontrarlos, identificarlos, ejecutarlos. El segundo plan era algo completamente distinto. Algo tan enorme, tan audaz y tan moralmente impactante que incluso muchos dentro del grupo debatían si podía o debía llevarse a cabo. Kovner lo llamó Plana. El Plana no consistía en matar criminales de guerra. Consistía en matar alemanes, no soldados, no miembros de las SS alemanes, millones de ellos. El plan, en su versión más brutal, consistía en envenenar simultáneamente el suministro de agua de varias ciudades importantes de Alemania, Hamburgo, Frankfurt, Múnich y otras. El cálculo era tan frío como la aritmética. 6 millones de judíos habían sido asesinados. 6 millones de alemanes serían asesinados en represalia. Este no era un plan fruto de la locura. Kovner era uno de los hombres más lúcidos e intelectualmente serios que habían sobrevivido al Holocausto. Había reflexionado profundamente sobre ello, lo había debatido extensamente y había analizado sus implicaciones. Creía, y lo argumentó explícitamente, que el mundo no recordaría el Holocausto si no hubiera consecuencias. Que sin una respuesta proporcional al crimen, el asesinato del pueblo judío se convertiría simplemente en otro episodio de la historia de las atrocidades, recordado, llorado y olvidado. También creía, en lo más profundo de su ser, que los muertos lo exigían. Sus camaradas estaban divididos.
Algunos apoyaban el plan incondicionalmente. Otros creían que no era justicia, sino algo más parecido a lo que les habían hecho a ellos. El castigo colectivo de toda una población. El debate era real, feroz y profundamente humano. No eran monstruos sentados alrededor de una mesa. Eran poetas, maestros, exalumnos, combatientes partisanos, personas que habían reflexionado seriamente sobre la moralidad durante toda su vida, personas que habían visto lo que sucedía cuando una sociedad decidía que algunos seres humanos no eran plenamente humanos. No querían convertirse en eso. Y sin embargo, los muertos no volvieron. Los asesinos quedaron en libertad. El mundo siguió su curso. Finalmente, Kovner tomó una decisión. Llevaría a cabo ambos planes, los asesinatos selectivos del Plan Dean y el envenenamiento masivo del Plan A. Para ello, necesitaba ayuda. Necesitaba expertos. En concreto, necesitaba un científico capaz de producir un veneno que pudiera contaminar el suministro de agua a gran escala. Viajó a Palestina, que por aquel entonces aún estaba bajo mandato británico, y contactó con la Haganah, la organización militar judía clandestina que se convertiría en la columna vertebral de las fuerzas de defensa de Israel. Se reunió con algunas de las figuras más destacadas del mundo intelectual y científico judío. Les explicó sus planes. Cabe decir que las reacciones no fueron unánimes. Muchos líderes judíos en Palestina se horrorizaron ante la magnitud del plan a contaminar el suministro de agua de toda una ciudad. Significaba matar no solo a nazis, no solo a miembros de las SS, sino también a civiles alemanes comunes, mujeres, niños, ancianos que tal vez no habían hecho nada peor que votar por Hitler y mirar hacia otro lado. Algunos habían hecho la vista gorda. Algunos habían colaborado activamente. Pero niños, bebés, las líneas morales que Kovner estaba cruzando no eran invisibles. Sabía que estaban ahí. Aún así, las cruzó. Obtuvo, a través de contactos que nunca reveló por completo, una cantidad significativa de una toxina. La sustancia exacta sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, ya que algunas fuentes apuntan a compuestos de arsénico y otras sugieren agentes biológicos. Se preparó para regresar a Europa con material suficiente para matar potencialmente a decenas de miles de personas. Y entonces los británicos lo atraparon. No porque lo estuvieran buscando, no porque la inteligencia británica hubiera infiltrado a Nakam, sino por una coincidencia tan trivial que resulta casi absurda ante la magnitud de lo que se estaba planeando. En el barco que transportaba a Kovner de regreso a Europa, un joven miembro de la Haganah reconoció a un agente británico a bordo y entró en pánico. Kovner, sintiendo que el cerco se estrechaba, arrojó su cargamento de veneno por la borda, al Mediterráneo. Fue arrestado, retenido brevemente, puesto en libertad, y el Plan A murió con el veneno que se hundió en el mar. Pero el Plan B seguía en pie. Mientras Kovner se aferraba a la visión apocalíptica del Plan A, otros miembros de Nakam trabajaban en algo más preciso, el asesinato selectivo de oficiales de las SS y criminales de guerra. Y esta operación, más silenciosa, más cuidadosa, más paciente, de hecho, tendría éxito. El hombre que se convirtió quizás en la figura operativa más importante de esta campaña no era un poeta ni un visionario. Era un cazador. Su nombre era Pasa Reichman, más tarde conocido como Yehuda Morak, y era exactamente lo que el momento requería: metódico, frío y absolutamente comprometido. Los asesinatos del Dean se regían por un principio sencillo: encontrar a un exmiembro de las SS, confirmar su identidad y matarlo. Sin juicio, sin apelación, sin piedad. Los combatientes de Nakam viajaban por Alemania y Austria con documentos falsificados, operando en pequeñas células y recabando información a través de sus propias redes de supervivientes y contactos clandestinos. Los métodos eran íntimos y brutales. A diferencia de los asesinatos distantes e impersonales del Holocausto industrial, los agentes de Nakam trabajaban de cerca. Tiros en apartamentos, emboscadas en calles oscuras. Un antiguo comandante de la Gestapo confrontado en la puerta de su casa. Un oficial de las SS que creía haber desaparecido sano y salvo en la vida civil, encontrado. Resulta difícil verificar el número exacto de personas asesinadas en operaciones de la DIN. Las estimaciones históricas varían entre decenas y unos pocos cientos, ya que Nakam no mantuvo registros oficiales y sus miembros guardaron silencio durante décadas sobre sus acciones. Parte de lo que se sabe proviene de las memorias y testimonios de los propios participantes, registrados únicamente en sus últimos años, cuando finalmente decidieron que la historia merecía ser revelada. Pero mientras se producían los asesinatos individuales, otra operación tomaba forma.
Una que sería más espectacular, más audaz, y con mayores repercusiones históricas que casi cualquier otra cosa en toda la historia de NACAM. En la primavera de 1946, un grupo de agentes de NACAM centró su atención en un campo de prisioneros de guerra cerca de Nuremberg. El campo, llamado Stalag 13C, posteriormente conocido como el campo de internamiento de Langwasser, albergaba a aproximadamente 12.000 prisioneros de guerra alemanes de las SS que aún no habían sido liberados ni juzgados. No se trataba de soldados comunes. Eran hombres de las Waffen-SS, el núcleo ideológico del aparato militar nazi, los hombres que habían dirigido los campos de concentración, que habían llevado a cabo ejecuciones masivas en toda Europa del Este, que habían sido la fuerza motriz del Holocausto. Y estaban vivos, comiendo, durmiendo, esperando un proceso que eventualmente podría devolverlos al mundo. Los operativos de NACAM se infiltraron en la zona circundante. Consiguieron empleo, algunos como obreros, otros en las cadenas de suministro de alimentos vinculadas al campamento, y comenzaron a observar. A planificar. Su objetivo era el suministro de pan. Los prisioneros de las SS recibían el pan de una panadería que abastecía al campo. El plan consistía en cubrir el pan con arsénico, en cantidad suficiente para causar numerosas bajas entre la población del campo. De tener éxito, la operación mataría a miles de prisioneros de las SS en una sola noche. La logística fue extraordinaria. Había que conseguir y preparar el arsénico. Había que infiltrarse en la panadería. La sincronización debía ser precisa, y toda la operación debía llevarse a cabo en absoluto secreto, ante las narices de las autoridades militares aliadas que ocupaban la región y que, hay que decirlo, no habrían autorizado lo que se estaba planeando. En la noche del 13 a 14 de abril de 1946, los agentes de NACAM entraron en acción. Trabajando durante toda la noche, rociaron con una solución de arsénico miles de panes destinados al campo de concentración. El arsénico utilizado se disolvió en agua y se aplicó con un pincel en la corteza inferior del pan. En total, se utilizaron aproximadamente 3 kilogramos de arsénico, distribuidos en unas 3.000 hogazas. A la mañana siguiente, entregaron el pan. Los prisioneros de las SS comieron. Esa misma tarde, más de 2.200 hombres enfermaron con síntomas graves de envenenamiento, náuseas, vómitos, convulsiones e insuficiencia orgánica. Los hospitales militares estadounidenses en la zona de Nuremberg se vieron repentinamente desbordados. Los informes sobre el número final de muertos varían. Los registros estadounidenses y alemanes de la época indican que murieron entre 207 y varios cientos de hombres, aunque el caos de las consecuencias inmediatas y la ocultación deliberada de cifras por parte de las autoridades aliadas, que no querían dar a conocer ni la vulnerabilidad de su sistema penitenciario ni la existencia de una operación de venganza judía organizada, significa que es posible que nunca se conozca con exactitud el número real. El periódico alemán Bild informó de más de 900 casos de enfermedad grave. El New York Times cubrió el envenenamiento, describiéndolo como obra de un grupo desconocido. Investigadores estadounidenses se presentaron en la panadería, arrestaron a varios trabajadores y comenzaron a reconstruir lo sucedido. Para cuando se acercaron, los agentes de NACAM habían desaparecido. Lo habían ensayado. Tenían planes de extracción. Se fundieron de nuevo con el caos de la Europa de posguerra, con los campos de desplazados, con los flujos de refugiados, con un continente tan devastado que un puñado de personas con documentos falsificados podían desaparecer por completo. Nunca se procesó formalmente a nadie por el envenenamiento de Nuremberg. La historia no termina ahí, porque NACAM no fue el único grupo de combatientes judíos que tomó la guerra en sus propias manos tras su conclusión oficial. A miles de kilómetros de los campos de supervivientes en Europa, otra organización se había estado gestando discretamente. Esta operaba bajo una fachada más legítima, pero no por ello menos peligrosa. Eran soldados de la Brigada Judía, una formación que merece mucho más reconocimiento del que la historia le ha otorgado. La Brigada Judía fue la única unidad militar en la Segunda Guerra Mundial que luchó bajo una bandera explícitamente judía, la estrella de David sobre un estandarte azul y blanco. Con aproximadamente 5.000 hombres, la brigada se formó en 1944 tras años de presión por parte de líderes judíos que deseaban que los soldados judíos lucharan bajo su propia identidad, y no simplemente como soldados del país de que habían emigrado. Lucharon en Italia, atravesaron la línea gótica. Eran buenos soldados, motivados por algo más profundo que el patriotismo, impulsados por el conocimiento de lo que le estaba sucediendo a su pueblo en el este. Cuando terminó la guerra, la Brigada Judía recibió órdenes.
Debían permanecer en Italia, prestar ayuda humanitaria a la población civil y esperar la desmovilización. Sus comandantes acataron las órdenes, oficialmente, pero varios cientos de soldados de la brigada, las estimaciones varían entre unas pocas docenas y varios cientos, según la fuente histórica, hicieron algo más. Abandonaron sus puestos, cruzaron a Austria y Alemania, y comenzaron a cazar. Estos hombres tenían una ventaja de la que carecían los agentes clandestinos de Nakam: uniformes militares, vehículos militares y autoridad militar. Un soldado aliado conduciendo un jeep por la Alemania ocupada no despertaba sospechas. Un grupo de soldados de la brigada judía que se acercaban a una granja alemana preguntando por un hombre en particular, simplemente se consideraba que estaban realizando gestiones oficiales. No era un asunto oficial. Las operaciones de venganza de la brigada, poco organizadas, improvisadas operativamente y llevadas a cabo por soldados que actuaban completamente al margen de sus órdenes, tenían como objetivo a los miembros de las SS que había matado en zonas específicas, a menudo en regiones vinculadas a las propias comunidades de los soldados de la brigada. Recopilaban información de supervivientes del Holocausto que encontraban en los campos de personas desplazadas. Cotejaban nombres. Verificaban las identidades con el esmero de hombres que comprendían que un error sería una catástrofe, tanto moral como prácticamente. Luego vinieron por los hombres que habían encontrado. Las operaciones solían realizarse de noche. Un grupo de soldados se acercaba a la casa del objetivo y lo detenían, a veces por la fuerza, a veces mientras el objetivo seguía creyendo que se trataba de una detención oficial, que sería entregado a las autoridades aliadas y que se le aplicaría algún tipo de procedimiento legal. Serían trasladados en coche a un lugar remoto, y no regresarían. A veces se encontraban los cuerpos, a veces no. Las autoridades aliadas, ya desbordadas por la administración de un continente devastado, a menudo no investigaban a fondo. El cadáver de un miembro de las SS en una zanja en la Austria rural en 1945 no justificaba grandes recursos de investigación. Los soldados de la brigada operaban en un contexto de caos que sus comandantes desconocían oficialmente y que, en privado, probablemente preferían ignorar. Uno de los aspectos más notables de estas operaciones fue la red de inteligencia que las respaldaba. Los soldados de la brigada judía crearon un sistema informal pero muy eficaz para recopilar nombres y ubicaciones de miembros de las SS y de los campos de concentración. Se entrevistó a los supervivientes de los campos de desplazados. Se obtuvieron registros, a veces robados de los archivos aliados, a veces proporcionados por funcionarios afines que comprendían perfectamente el uso que se le daba a la información y optaron por ignorarla. Una lista de nombres, direcciones, cuándo se podían encontrar, últimas ubicaciones conocidas. Esta red acabaría evolucionando hacia algo más formal, y sus descendientes se pueden apreciar en la labor de organizaciones como la fundada por Simon Wiesenthal, superviviente de la guerra, quien dedicó el resto de su vida a ser el cazador de nazis más famoso del mundo. El trabajo de Wiesenthal condujo a la captura de Adolf Eichmann, el artífice de la logística de la solución final, quien fue detenido por agentes del Mossad israelí en Argentina en 1960 y llevado a juicio en Jerusalén. Sin duda, el acto de justicia de posguerra más significativo vinculado a toda esta tradición de persecución implacable y decidida. Pero Wiesenthal operaba por la vía legal, recopilando pruebas y colaborando con los gobiernos. Los hombres de Nakam y la brigada judía operaban en un plano completamente distinto. Habían decidido que no se podía confiar en el sistema legal, que el momento político no duraría, que si algo iba a suceder, tendrían que hacerlo ellos mismos. En parte tenían razón. Durante los primeros años de la posguerra, un gran número de criminales de guerra nazis escaparon a la justicia, no porque ésta fuera inaccesible en principio, sino porque los gobiernos priorizaron otros asuntos. La operación Paperclip llevó a científicos nazis a Estados Unidos. Las redes de escape ayudaron a oficiales de las SS a huir a Sudamérica con la colaboración, entre otros, de miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica. El programa aliado de desnazificación, ambicioso en teoría, fue abandonado en la práctica, ya que la Guerra Fría convirtió a Alemania Occidental en un socio crucial y a los antiguos nazis en indispensables para su reconstrucción. Los combatientes de Nakam habían observado este paisaje en 1945 y predijeron, correctamente, lo que se avecinaba. El peso moral de lo que hicieron estos hombres y mujeres permanece grabado en los registros históricos como una piedra que no se puede mover. No es sencillo. Nunca lo fue. Las personas involucradas en las operaciones de venganza de Nakam y la brigada no eran simples.
No eran monstruos que buscaban venganza por la venganza misma, embriagados por la violencia, indiferentes a las consecuencias de sus actos. El testimonio de quienes posteriormente hablaron sobre sus acciones, y muchos esperaron décadas antes de hacerlo, revela algo mucho más complejo y doloroso. Poldek Maimon, uno de los miembros de Nakam que participó en la operación de Nuremberg, declaró en una entrevista a final de su vida que no sintió triunfo cuando el envenenamiento tuvo éxito. Sintió una especie de terrible vacío, porque los muertos a los que había querido vengar seguían muertos. Porque ningún número de hombres de las SS asesinados en un campo de prisioneros alemán podría devolverla a su madre, a su hermana, a sus amigos. Porque la venganza, al final, no era lo mismo que la justicia, ni que la sanación, y él lo sabía incluso cuando fue a llevarla a cabo. Abba Kovner, quien se convirtió en uno de los poetas más célebres de Israel en los años posteriores a la independencia, una figura nacional, una voz de la conciencia, un hombre que había contemplado el abismo y de alguna manera había regresado expresándose en verso, casi nunca habló públicamente sobre Nakam. De lo que escribió, en poemas que se enseñaban en las escuelas israelíes, era sobre el dolor, la pérdida, la imposibilidad de honrar adecuadamente la memoria de lo destruido, la cuestión de cómo un pueblo se reconstruye después de una catástrofe. Sabía que la venganza no había respondido a esa pregunta. Lo había intentado y lo sabía, pero tampoco renunció jamás a ello. En las pocas entrevistas que concedió sobre Nakam, se mostró cauto e impenitente. No admitió haberse equivocado. Dijo que había sido un hombre de su tiempo, en un momento de extrema necesidad, tomando decisiones que aún no podía afirmar con certeza que fueran erróneas. Añadió que los filósofos morales del mundo acomodado, aquellos que no habían estado al borde de las fosas comunes, que no habían visto el humo ascender de los crematorios, que no habían sobrevivido, eran libres de emitir sus juicios. Ese quedaría con el suyo. Los hombres y mujeres de la brigada judía que llevaron a cabo operaciones de venganza regresaron, finalmente, a sus unidades. Fueron desmovilizados. Muchos fueron a Palestina y lucharon en la Guerra de Independencia de 1948. Muchos se convirtieron en fundadores y pilares del Estado de Israel, soldados, agricultores, políticos, maestros. Construyeron un país sobre las ruinas de lo perdido. Criaron hijos que no siempre supieron lo que sus padres habían hecho en los meses posteriores al fin de la guerra. Algunos de ellos nunca lo contaron. Algunos lo contaron solo al final. El legado de Nakam y las operaciones de la brigada no es fácil de clasificar. Se sitúa fuera de las narrativas simplistas que la historia prefiere. El héroe justo, el villano claramente definido, la lección moral inequívoca. Lo que hicieron estos hombres y mujeres fue, según cualquier criterio legal imparcial, un asesinato. Mataron personas sin juicio, sin pruebas presentadas ante un tribunal, sin las garantías procesales que exige la justicia civilizada. Algunos de los asesinados eran sin duda culpables. Otros pudieron haber sido identificados erróneamente. El envenenamiento del pan de Nuremberg mató a cientos de personas cuya culpabilidad individual variaba enormemente. Algunos eran comandantes que habían dado órdenes. Otros eran quizás soldados rasos que se vieron arrastrados por una maquinaria ideológica que no comprendían del todo y de la que no podían escapar. Esto importa. Tiene que importar. Una justicia que no se preocupa por la culpabilidad individual no es justicia. Se asemeja más a lo que se les hizo al propio pueblo judío, cuando fueron castigados colectivamente por el crimen inventado de simplemente existir. Y sin embargo, los hombres que nunca fueron juzgados, que nunca rindieron cuentas, que vivieron sus últimos días en pueblos alemanes, suburbios argentinos y cómodas ciudades estadounidenses, habían cometido actos que escapaban a toda descripción. Los juicios de Nuremberg, a pesar de su importancia histórica, condenaron y ejecutaron a 12 hombres. Touché, contra un holocausto perpetrado por cientos de miles de personas que participaron voluntariamente. La brecha entre lo que se hizo y la justicia que se impartió es una brecha que ninguna persona honesta puede contemplar sin sentir que algo se rompe en su interior. Nakam fue una respuesta a esa brecha. No la respuesta correcta, no la respuesta legal, no la respuesta que una civilización funcional debería respaldar. Pero es una respuesta que, si uno se detiene a reflexionar sobre lo que estas personas habían sufrido, lo que habían perdido y lo que el mundo se había negado a darles, es humanamente comprensible. El gobierno israelí, al crearse en 1948, no reconoció formalmente Nakam, no procesó a sus miembros, tampoco los homenajeó públicamente. Las operaciones se mantuvieron en una especie de limbo oficial.
conocidas solo por quienes debían saberlo, invisibles para el resto. La historia no se enseñaba en las escuelas. Los participantes no recibieron medallas. No fue hasta los años 90 y 2000, cuando los últimos supervivientes de esa generación envejecieron y comenzaron a sentir la presión del silencio inminente, que la historia completa empezó a salir a la luz. El periodista e historiador Michael Barswar entrevistó a miembros supervivientes de Nakam para su investigación. La televisión israelí produjo documentales al respecto. Historiadores académicos de Israel, Alemania y Estados Unidos comenzaron a tratar las operaciones como un tema serio de investigación histórica, en lugar de un rumor o un escándalo. El libro Venganza, de Rich Cohen, publicado en 2000, dio a conocer la historia a un amplio público angloparlante por primera vez. La película israelí, Aviva, Mi amor, abordó algunos elementos de la historia de venganza. En 2023, la serie de televisión Nakam dramatizó las operaciones para el público israelí e internacional, llevando los rostros y las voces de estos combatientes clandestinos a millones de hogares. Y la reacción ha sido compleja. En Israel, donde el recuerdo del Holocausto está profundamente arraigado en la identidad nacional, con una profundidad que resulta difícil de comprender para quienes no pertenecen a ella, la historia de Nakam provoca una respuesta genuinamente dividida. Algunos israelíes consideran a estos hombres y mujeres héroes, hombres y mujeres que hicieron lo que los gobiernos no se atrevieron a hacer, que honraron a los muertos en el único lenguaje que la justicia puede pronunciar cuando sus instituciones han fallado. Otros sienten incomodidad, incluso vergüenza. No vergüenza por lo que se hizo exactamente, sino vergüenza por la necesidad de hacerlo, por el abandono que lo hizo necesario, por lo que revela sobre el mundo el hecho de que 6 millones de judíos asesinados dejaran un vacío político tan absoluto que un puñado de supervivientes tuvo que tomar las armas y salir a cazar entre las ruinas. En Alemania, la historia sigue siendo en gran parte desconocida para el público en general. La información disponible tiende a centrarse en lo histórico más que en lo moral. Fechas, nombres, operaciones, resultados. Las preguntas existenciales. ¿Qué significa que esto haya sucedido? ¿Qué revela sobre la insuficiencia de la justicia de la posguerra? Resultan más difíciles de abordar para la sociedad alemana, por razones comprensibles, aunque no del todo cómodas. En el ámbito internacional, la historia de Nakam queda eclipsada por la narrativa más amplia del Holocausto, por los juicios de Nuremberg y por la fundación de Israel. Aparece en notas a pie de página. Resurge ocasionalmente en artículos sobre la caza de nazis o la historia de Israel. Aún no ha recibido la atención seria y constante que merece como uno de los capítulos más notables y moralmente complejos del siglo XX. Abba Kovner falleció en 1987 a los 69 años. Vivió lo suficiente para ver a Israel convertirse en un Estado con un ejército lo suficientemente poderoso como para defender al pueblo judío de la catástrofe que había asolado a su familia y a su mundo. Vivió lo suficiente para ver a Eichmann ser juzgado en Jerusalén, llevado ante la justicia por el Estado que había nacido de las mismas cenizas que él había recorrido. Vivió lo suficiente para escribir poesía que sería leída por generaciones que jamás habrían conocido el olor de Europa en 1945. Murió en un kibutz de Galilea, en un lugar de verdes colinas y aire puro, rodeado de gente que lo quería, en el país que él mismo había ayudado a construir. En su juventud, en un sótano del gueto de Vilna, les decía a otros jóvenes que no se rendirían ante la matanza. Cumplió su promesa. Hizo cosas terribles para cumplirla. También escribió algunos de los poemas más bellos en hebreo. Amó a una mujer llamada Vika Kempner, miembro de Nakam, luchadora, con una devoción que duró hasta sus últimos días. La historia de Nakam no es, en definitiva, una simple historia de venganza. Es una historia sobre lo que le sucede a los seres humanos cuando las instituciones les fallan por completo, cuando los sistemas que supuestamente deben impartir justicia, tribunales, gobiernos, acuerdos internacionales, el orden moral de la civilización misma, resultan insuficientes ante la magnitud del crimen. Cuando la brecha entre lo que se hizo y lo que la justicia ofrece es tan grande que algunas personas, al verla, no pueden simplemente permanecer indiferentes. Es una historia sobre los límites del perdón. No porque perdonar sea malo, no lo es, sino porque existe una diferencia entre el perdón que un superviviente ofrece desde un lugar de sanación genuina y el perdón que el mundo exige a las víctimas como condición para seguir adelante. Los combatientes de Nakam rechazaron este último. Se negaron a que les dijeran que 6 millones de muertes ya se habían abordado adecuadamente y que la respuesta apropiada ahora era reconstruir, olvidar y dejar que el mundo volviera a su ritmo habitual. Tenían razón a negarse.
Puede que se hayan equivocado en lo que hicieron en su lugar. Ambas cosas pueden ser ciertas. Tienen que serlo. La historia, si es honesta, no resuelve esta tensión. Vive dentro de ella. Lo que podemos afirmar es lo siguiente. Los hombres y mujeres de Nakam llevaban dentro algo que a la mayoría de nosotros jamás se nos pedirá que llevemos. Sobrevivieron a lo peor que los seres humanos se han infligido mutuamente, y luego se rebelaron e intentaron, de forma imperfecta, desesperada, a un costo enorme para sus propias almas, darle sentido a aquello. Insistieron, con sus cuerpos, sus acciones y su disposición a convertirse en cazadores entre las ruinas de la guerra, en que 6 millones de vidas no eran simplemente una estadística para llorar y olvidar. Dijeron, estuvimos aquí, recordamos, seguimos aquí, y no dejaremos que lo olviden. En un mundo que ya empezaba a olvidar, esa insistencia no era poca cosa. Fue, tal vez, todo. Si hay algo que esta historia exige de ti, de nosotros, es la disposición a adentrarse en su incomodidad, a no recurrir de inmediato a un veredicto fácil. Héroe o villano, correcto o incorrecto, justificado o injustificable. Los personajes de esta historia fueron reales. Sufrieron pérdidas reales. Tomaron decisiones reales en condiciones de extrema adversidad, y esas decisiones moldearon, de maneras directas e invisibles, el mundo en el que vivimos hoy. La tradición de perseguir con determinación a los criminales de guerra nazis, que Nakam ayudó a establecer, perdura en la labor del Centro Simon Wiesenthal y en la de innumerables historiadores, abogados y archiveros que han dedicado sus carreras a garantizar que la impunidad no se convierta en la última palabra sobre el Holocausto. La insistencia en que los supervivientes no son meras víctimas, que son agentes, que tienen nombres, voces y capacidad para influir en la historia, moldeó la ideología fundacional del Estado de Israel y su doctrina militar. Los debates morales que Nakam impulsó, sobre el castigo colectivo, sobre la justicia frente a la venganza, sobre los límites de los sistemas jurídicos ante crímenes extremos, son debates que aún mantienen hoy filósofos políticos y juristas. Estas personas dejaron su huella en la historia, no a través de monumentos ni museos, sino a través de las preguntas que se negaron a dejar de formular. Si has llegado hasta aquí en esta historia, ya sabes que lo que acabas de escuchar no es el tipo de historia que se cuenta con la suficiente frecuencia. Hay historias enterradas entre los escombros del siglo XX que merecen salir a la luz, no porque sean cómodas, sino porque son reales, porque las personas que las protagonizaron fueron reales, porque la historia no pertenece solo a los poderosos y a los famosos, sino también a los hombres y mujeres que actuaron en la oscuridad, sin reconocimiento, impulsados por algo más profundo que la gloria. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te mantuvo enganchado, si te recordó que la historia no se limita a fechas y batallas, sino que también incluye a seres humanos tomando decisiones imposibles, por favor, dale a me gusta. No te cuesta nada y le indica al algoritmo que historias como esta merecen ser escuchadas por más personas. Cada me gusta es un voto a favor de un tipo de narración que se toma la historia en serio. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete a Español Historia ahora mismo. Te traemos las historias jamás contadas, aquellas que fueron ocultadas, silenciadas, olvidadas o que simplemente nunca recibieron el tratamiento documental que merecen. Cada semana, un nuevo capítulo de la historia de la humanidad que cambiará tu perspectiva del mundo. Queremos leer sus comentarios. Esta es la pregunta que les planteamos hoy. ¿Creen que Nakam actuó justificadamente? No legalmente. Ya sabemos lo que dice la ley. Sino moralmente. Considerando todo lo que habían sufrido y todo lo que el mundo les había fallado, ¿creen que sus acciones fueron comprensibles? ¿Dónde trazan la línea entre justicia y venganza? ¿Acaso existe esa línea cuando los sistemas legales del mundo se han derrumbado por completo? Cuéntanos qué opinas. No hay respuestas incorrectas, solo respuestas sinceras. La próxima vez les mostraremos una de las operaciones de engaño más audaces de la historia militar, una historia tan elaborada, tan brillantemente ejecutada y tan completamente ignorada que, cuando funcionó, el enemigo realmente no podía creer lo que les había sucedido. No se la querrán perder. Gracias por estar aquí. Gracias por preocuparse por la historia. Y gracias por recordar, porque recordar no es pasivo. Es un acto de resistencia. Los muertos nos lo piden. Lo mínimo que podemos hacer es escuchar.